pues muchísimas gracias por la invitación. Vamos a iniciar esta plática. A todo el colegio, a César, a todas las personas que nos están escuchando en todas las partes de Latinoamérica y de España. Gracias a todos, al doctor Richmond, muchos recuerdos. Pablo, gracias. Y vamos a iniciar. Es muy importante que entendamos que el ligamento cruzado posterior es muy complejo desde el punto de vista de su anatomía. Sus inserciones, tanto tibiales como femorales, son muy complejas y difícilmente alguna técnica de las que actualmente hagamos puede reproducir al 100% esa anatomía. Luego, entonces, aquí estamos viendo cómo se mueve esas fibras, las dos se van tensando en diferentes momentos de la flexión y la extensión de esas bandas para hacer el movimiento de la rodilla y dar la estabilidad junto con la congruencia de los ¿cómo se llama? De los cóndilos. Esta es una vista artroscópica de un cruzado posterior en el cual vemos fibras horizontales, fibras verticales y es muy complejo, es como si fuese un abanico. Lo interesante de eso es que la inserción empieza más o menos como a las 12 del horario del reloj y se reproduce hasta casi las 3 de la tarde en este horario de reloj. Ya los mecanismos, ya sabemos, existen muchos mecanismos, los conocemos, están descritos en la literatura, pero algunos son muy agresivos, como esta señorita que se pasó de fuerza, ¿no? Yo creo que ya no existe tanta controversia de qué operar o no operar, y eso ya lo tenemos bien estudiado y delimitado, cuál es lo que tenemos que operar y todo esto, ¿no? Generalmente son grados 3, que son lesiones que son sintomáticas. El diagnóstico lo podemos hacer clínicamente o por radiografía. Yo creo que existe la resonancia magnética, pero es un estudio muy estático, el cual a veces no nos deja valorar realmente cuánto es lo que se está moviendo esa rodilla hacia la parte posterior. Y las radiografías en estrés nos sirven para valorar preoperatoriamente y darle seguimiento a ese ligamento cruzado posterior. Una parte importante y es que siempre muchos se confunden cuando exploran una rodilla que piensa que es ligamento cruzado anterior por la movilidad que tiene. Obviamente siempre tenemos que hacer toda la exploración física, que es el cajón anterior, el pivot reverso, vemos en ese cómo se está moviendo, pero la tibia se cae. Tenemos que también es el signo de la caída, en flexión de la rodilla, cómo la levantamos, la prueba activa del cuádriceps, en el cual se jala y se levanta la tibia y al momento que se relaja o se baja, la tibia vuelve a caer hacia la parte posterior. No se nos debe olvidar que cuando exploremos el dial test es muy, muy importante porque muchas veces dejamos desapercibida esta parte y si hacemos una buena reconstrucción con el paso del tiempo se puede aflojar. Entonces el dial test es muy importante tanto para la parte lateral y tenemos que investigar en algunos casos lesiones mediales que se pueden prestar. ¿Cómo lo hago yo? Generalmente yo utilizo, siempre les pido que me lleven la charola de hombro. Yo utilizo el artroscopio de 30 grados. Me gusta la charola de Smith & Nephew porque es muy segura. Y si no la tengo, la utilizo la ¿cómo se llama? La de Artrex. Yo no uso intensificador y tampoco uso el lente de 70 grados, que es muy común que se use. ¿Qué hay con los injertos? Bueno, esta es una de las pocas cirugías que yo utilizo el aloinjerto y el cual prefiero es el tendón de Aquiles porque puedo hacer no solamente el cruzado posterior, si tengo una lesión de esquina posterolateral, puedo aprovechar ese injerto para hacerlo. En este caso, generalmente es cuando yo utilizo los aloinjertos. ¿Qué posición lo pongo? Este paciente lo pongo, generalmente ponemos la pierna a operar en un holder, en una rodillera, que la rodilla quede libre perfectamente para que tener acceso a 360. Recordemos que vamos a entrar por un portal posteromedial, la pierna que no se va a operar hay que ponerla en una parte, en otra rodillera, para que nos quede perfectamente la rodilla y podamos dar vueltas alrededor de la rodilla para trabajar. ¿Qué hay con los portales? Generalmente es al revés, aquí los portales cambian, como lo hacemos, por ejemplo, el portal lateral lo hacemos bajo, el portal medial lo hacemos alto y el portal posteromedial lo hago lo suficientemente alto para poder ingresar a la rodilla. Ahí estoy colocando una aguja para identificar en la parte interna, ahorita vamos a ver la parte de cómo llegar en el acceso del portal posteromedial. Para mí es muy importante este portal porque es el que me da la puerta de acceso. Siempre utilizo la varilla de Wissing, ya que está ahí adentro, ahorita digo, se va a ver la imagen, para ir dilatando. Después coloco ¿cómo se llama? Una cánula de hombro para llegar en la parte interna. Generalmente hay gente que no usa ningún instrumento en la parte posteromedial. Yo siempre recomiendo utilizar ¿cómo se llama? Una cánula y para tener el acceso directo hacia el ligamento cruzado posterior.
y poder quitar el remanente todo en la parte posterior. Vean, con ese acceso, cómo cae el rasurador y podemos limpiar perfectamente la tibia sin estar batallando con el cóndilo. Ahí está en la parte posterior. Generalmente hacemos una revisión artroscópica, puede haber casos en el cual está reciente, como este caso que es semiagudo, en el cual se ve como todavía las fibras están desinsertadas, o este que es un paciente que tiene una lesión crónica y solamente hay una cicatriz en el cruzado posterior, y lo primero que vemos es que el ligamento cruzado anterior está relajado, tiene pérdida de su tensión, y en el momento que hacemos la tibia hacia adelante, recupera esa tensión normal, ahí se cae la tibia hacia atrás, y es una lesión crónica que es una que tenemos que reparar. ¿Sí? Es muy importante el punto que donde vamos a tener que limpiar, es la inserción baja en el target que tenemos que llegar, en esa área. Por eso es muy importante que coloquemos esa cánula en esa angulación para que podamos limpiar toda la parte posterior de la tibia y tener un acceso muy fácil, sin estar batallando, sin estar metiendo ningún otro instrumento como raspas o bisturís que existen en algunas compañías. Para limpiar esto es muy rápido llegar en la parte posterior de la tibia. Y vean, está perfectamente limpio, se puede quitar el tejido sin ningún batallar. Ojo, aquí simplemente el truco es darle un poquito de extensión a la rodilla para poder ver allá atrás sin necesidad de un lente de 70 grados o estar cambiando. Siempre dejo el remanente de la huella del cruzado anterior, perdón, del cruzado posterior en su inserción femoral, y aquí ya vemos cómo llegamos hacia la parte posterior de la tibia y hemos hecho una limpieza muy rápido. Siempre todos los instrumentos tienen que estar viendo hacia nosotros para evitar tener lesiones graves que se pueden presentar ahí. Esa es una línea muy importante ahí, que se llama la copa de champán, para poder ver en la parte posterior donde va la inserción realmente ¿cómo se llama? Tibial del cruzado posterior. Para los que están iniciando en cruzado posterior, yo creo que la guía de Smith & Nephew es muy versátil, muy buena, porque tiene un tope. Podemos quedar el clavillo, vean, lo podemos graduar y no llega a la punta. Podemos perforar con la seguridad total y choca nuestro shock en la parte inferior y no vamos a avanzar. La última parte la vamos a terminar dándole manualmente o percutiendo con un martillo para poder accesar. ¿Cuál es el ángulo que tenemos que ir? Bueno, esta es una forma que hace Jorge, en el cual hice una disección. Tenemos que estar a 7 milímetros de ahí. La ventaja de estas guías que tienen las diferentes compañías que vienen graduadas, la Smith & Nephew viene de 5 en 5 y la de Arthrex de 2 en 2. Podemos ver que tenemos que estar más o menos de 10 a 12 milímetros por debajo de la línea articular para colocarnos, ¿saben? Hay algunos que utilizan el intensificador para encontrar esa área, pero es muy fácil hacerlo. Más o menos podemos entrar desde el parte medial y dirigir nuestra guía, broca guía, para verlo. Es muy importante que ya hicimos nuestro túnel y es un punto que no se discute mucho si existe la esquina mortal o no existe esa esquina mortal que puede deteriorar el injerto, y algunos han cambiado la forma que hay que poner un poquito más acostado el injerto. Yo lo que hago es limpio el túnel y meto una raspa de hombro, la cual desgasta en la parte posterior, y vean, le hace una pequeña curva y cuando paso mi injerto no tengo ningún problema o necesite yo hacer algo más. Con esto me ayuda a quitar esa esquina de mortal. Posteriormente está la huella del femoral. Lo que hacemos es, yo a manos libres, aquí sí no uso guía, yo es a manos libres, siempre utilizo la broca de 11, pongo el pin guía en la punta de la broca, la coloco, paso el pin guía, así como lo están viendo, y ya después monto la broca y perforo a 11 milímetros en el sitio anatómico de donde voy a hacer el cruzado posterior. Es a manos libres, perforo más o menos 20 milímetros, que es lo que va a entrar. Es muy importante que cuando nosotros vayamos a meter el injerto, tengamos que limpiar la entrada del injerto, porque si no, a veces se puede atorar y no deslizar. Cuando ya sea doble banda, había muchos problemas técnicos ahí, entonces hay que limpiar muy bien la entrada del injerto e irlo jalando progresivamente. Esta es una forma de hacer el relevo de las suturas para poder jalar el injerto. Lo jalamos hacia el portal lateral. Lo que hago actualmente es que solo la sutura que está en la parte del lado tibial, agarro la pico de pájaro y atravieso directamente y me evito estar relevando suturas. Entonces es una forma más fácil de llegar ahí. Posteriormente, actualmente estoy usando botones para la fijación. Antes usaba tornillos, me maltrataba mucho el injerto, tanto de fuera adentro como dentro afuera, y he cambiado a usar solo botones para hacer el deslizamiento. Generalmente, como esto ya viene graduado,
y son autoajustables. El injerto queda perfectamente la cantidad del socket que nosotros hemos deseado de injerto que se va a colocar ahí en el cruzado posterior. Son 20 milímetros y es lo que yo introduzco de injerto. Ahí se está viendo cómo se está introduciendo y cómo, vean, lo que me gusta es ese, cómo se gira y aparentemente pareciera que hiciera las dos bandas, pero realmente si vemos abajo todavía tengo una parte de la huella de la banda postero medial que me hace falta para reconstruir, pero es bastante anatómico una sola banda. Esa es una vista por el portal medial, se ve perfectamente bien, es muy anatómico. La fijación tibial la hacemos con la rodilla en flexión a 90 grados, traccionamos y colocamos un tornillo. Antes usaba grapas, pero ya no hay grapas en el mercado, así que yo me he quedado corto en este aspecto de usar grapas. Si ven, estos son 3 diferentes pacientes, la misma técnica y es el mismo resultado siempre. O sea, yo no cambio en ese sentido para los pacientes que está indicado hacer una sola banda y ahí es como lo manejamos en todos los pacientes. Ojo, siempre hay un riesgo de lesionar estructuras neurovasculares en la parte posterior, así que tenemos que tener mucho cuidado para evitar tener complicaciones desde leves hasta serias completamente y no terminar en una amputación. Siempre hago una banda. Este es un caso de un paciente que tiene lesión de menisco medial, lesión de colateral medial y cruzado posterior. Le hice la reconstrucción del ligamento cruzado y el colateral medial. Este es otro paciente que es gimnasta, ya está regresando, tiene esquina posterolateral y cruzado posterior. Ambos fueron así. ¿Qué hay de lo que dice la literatura con respecto a los dos? Algunos hablan que es muy biomecánicamente 2 bandas es superior a una banda, pero cuando yo se hacen las comparaciones clínicas, a veces los resultados parece que fueran iguales. Doble banda es ligeramente mejor en la cuestión de laxitud. Biomecánicamente la doble banda se asemeja más al ligamento cruzado posterior nativa, no hay diferencia en ambas técnicas, ¿no? Son diferentes artículos. ¿Qué hago después ya que termino? Yo lo meto en rodillera 8 semanas, no lo dejo mover, simplemente le pongo un cojín en la parte posterior o una almohadilla y siempre la movilización lo hacemos en decúbito lateral, movilización de la patela y el apoyo es parcial hasta la 7ª semana. Es así como yo lo manejo. Muchas gracias. Para continuar y no desvelar más o desmañanar más a Pablo, pues vamos a continuar. Pablo Gelber es un médico cirujano ortopedista especialista en lesiones complejas de rodilla. Nació en Argentina y actualmente viviendo en España. Él trabaja en el Hospital Icatame de Sux y Hospital de Santa Cruz de Santa Pau en Barcelona. Es miembro de diferentes asociaciones de artroscopía de Europa, Estados Unidos y América Latina y tiene múltiples publicaciones en revistas y libros. Entonces, Pablo nos va a hablar de la reconstrucción del ligamento cruzado posterior con doble banda. Just for the Dr. Richmond, Dr. Paul is going to talk about double bundle, and Francisco just talk about one single bundle, and we're going to keep going with Pablo. Pablito, por favor, el Dr. Gelber con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti de nuevo, como dije antes, fuera de línea, fuera de transmisión, os agradezco mucho esta oportunidad de compartir con la gente mexicana algo de lo que hacemos y también, como comentaste, para mí, ¿no? Más allá de que estoy aquí en Barcelona, en España, desde el 2001, la unión que tengo con América Latina es de sangre y corazón, entonces siempre estoy dispuesto para participar y ayudar en lo que se me demande. Me ha gustado mucho la presentación de Francisco y yo, a pesar de venir a hablar, como podría uno suponer, del otro equipo, ¿no? Del equipo contrario, del equipo de la double bundle, de la bifascicular, no es ni mucho menos contradictorio con lo que él dice, porque es muy cierto también lo que él puntualizaba, que a nivel de estudios y resultados clínicos no hay una evidencia manifiesta de que uno es superior sobre el otro.
entrando un poco en el tema, algo que nos ocupa y preocupa a los reconstructores del ligamento cruzado posterior, acostumbrados a la gran estabilidad que conseguimos con el ligamento cruzado anterior, es que todos estamos muy satisfechos cuando terminamos la cirugía del ligamento cruzado posterior en tiempo cero, time zero, pero progresivamente en los meses y años subsecuentes vemos como esta estabilidad tan hermosa que tenemos en el momento del quirófano va cediendo ante una ligera o una cierta laxitud preocupante en muchos de los casos. Y no se sabe bien cuál es el motivo final de que esto suceda, pero se esgrimen diferentes razones, como podría ser lesiones de los corners medial y posterolateral que pasan desapercibidas, también, que lo puntualizó también Francisco, también él puntualizó el tema del killer turn, no solamente en la tibia, pero también en el fémur. También está el tema del una o dos fascículos, single o double bundle, y también un tema más reciente que puntualizaré también al final de forma breve, pero creo que es muy importante, el tema del bracing, ¿no? De las rodilleras operatorias, que creo que es un hecho fundamental hoy día. Pero centrándonos en single o double bundle, al final determinar si es necesario hacer una o dos, creo que queda en este momento más desde el punto de vista de sentimiento y sensaciones y creencias que de hechos fehacientes desde el punto de vista científico. También, llegando al vídeo de Jorge, hay que conocer un poco la anatomía. A pesar de que el fascículo anterolateral es como 6 veces más potente que el posteromedial, no quiere decir que sea 6 veces más importante. Entonces, tienen una función muy importante trabajando en conjunto, no son elementos extraños que trabajan de forma diferente. Y siendo también algunas presentaciones también anatómicas, estas son mías, claro, también Francisco lo puntualizó, la inserción a nivel del fémur es gigante, es un abanico que abarca prácticamente toda la mitad derecha de la esfera horaria, ¿no? Entonces, a veces pretender que con solamente un fascículo podamos cubrirla es bastante pretencioso. Lo mismo a nivel del fémur, a nivel de la tibia es diferente. Sí que es cierto que la mayoría de la inserción es conjunta, ¿no? Entonces, en este caso quizás sí que no fuera, si uno busca la anatomía en sí, no sería tan necesario recurrir a 2 agujeros, que al final es lo que somos, ¿no? Hacer hacedores de agujeros, ¿no? Y una inserción también, muy bien Francisco lo puntualizó antes, perdón por la redundancia, de una inserción muy amplia también a nivel de la tibia, pero baja. Entonces esto también a tener en cuenta. Yo tampoco uso fluoroscopia intraoperatoria, pero sí a considerar que tenemos que estar bastante abajo de la interlínea. Y eso es que se pensaba inicialmente, ¿no? De que habían 2 fascículos casi independientes, que el fascículo posteromedial trabajaba principalmente en extensión y el anterolateral en flexión. Esto se ha visto que no tiene una función independiente, que tiene una función sinérgica en todo el rango de movilidad, no trabajan de forma aislada. Y un estudio también de Jorge Chala también nos demuestra con estos 2 simples gráficos esta función sinérgica y que combinan y sí, comparten la carga en diferentes grados de extensión. Si uno solamente se fija en este gráfico, vemos en amarillo qué pasa si no tenemos la sección, el fascículo posteromedial, y en verde el anterolateral. Vemos que en todo el rango de movilidad ambos son importantes y que cuando ambos están seccionados el desplazamiento posterior es muchísimo más amplio, por lo tanto no suma, no es 1 más 1, sino que tienen un componente multiplicador entre ambos. E incluso un hecho también hay que tener en cuenta, que siempre nos fijamos a nivel del cruzado anterior, tenemos muy clara la función de la estabilidad rotacional, pero el cruzado posterior a veces nos olvidamos, y se ha visto que el fascículo posteromedial, similarmente al posterolateral del ligamento cruzado anterior, tiene una función mucho más importante a nivel de la estabilidad rotacional, que no debemos olvidar. Este es siendo un poco a la bibliografía, este también es un trabajo de la PRAD, donde muestran resultados de 100 pacientes a 3 años de seguimiento, con unos resultados muy interesantes tanto a nivel de la función como de las imágenes, y se vio que una media de desplazamiento de 11 milímetros preoperatorio lo redujeron a solamente 1,6, lo cual es algo realmente llamativo, believe it or not, pero bueno, es un cambio muy importante, porque todos sabemos que obtener solamente un telos de 1 milímetro postoperatorio en cruzado posterior no es una cosa que se vea muy frecuentemente.
Entonces, realmente hay diferencias, bibliografía hay muchísima, es interminable lo que hay, estudios tanto clínicos como biomecánicos, y también es interesante diferenciar esto, de qué estamos hablando, de estudios biomecánicos o de estudios clínicos. Si vemos a los estudios biomecánicos, un metaanálisis de tales, realmente hay una superioridad, demuestra el bifascicular, pero es muy difícil compararlos entre ellos porque utilizan diferentes injertos, diferentes grados de fijación, diferentes tamaños de los injertos, diferentes técnicas, y que es muy complicado determinar la superioridad, aunque en los estudios biomecánicos sí que se ve que la doble banda es superior. Sobre todo si tenemos lesiones del córneo y posterolateral, aquí sí que es prácticamente un consenso. Por lo tanto, es difícil determinar al final si hay una diferencia en normas generales, ¿no? Y a nivel clínico es algo similar en este Systematic Review. El problema es que tenemos, la mayoría de estudios tienen un Coleman muy bajo, es decir, una calidad metodológica muy cuestionable. La mayoría son nivel 3, nivel 4, y aquí no tienen diferencias. Luego hay este estudio que sí, que es interesante porque lo hace el mismo cirujano, con un mínimo de seguimiento de 10 años en dos estudios prospectivos, comparando monofascicular versus bifascicular, y aquí en principio ellos no encuentran diferencias, al menos estadísticamente significativas. Si vamos luego a un estudio, a un metaanálisis que hizo Jorge Chala también, aquí sí que vemos que él desgrana un poquitito más, y aquellos estudios que tienen al menos nivel de evidencia científico tipo 2, que son los que tienen un Coleman un poco más alto, ellos vieron que a nivel del IKDC y que incluso a nivel de control con telos, era superior el ligamento cuando se reconstruía de forma bifascicular. Aquí también voy a ir, como hizo Francisco antes, un poco a explicar mi técnica. Esta es, de hecho, la técnica que utilizaba hasta hace 4 o 5 casos. Luego mostraré un pequeño adendum, inciso, donde muestro algunos cambios que hago actualmente. Hay algunos cambios respecto a Francisco, eso es lo bonito también, de que cada uno tiene sus preferencias y al final uno se acaba por decir. Este en particular era un caso de una revisión del ligamento cruzado posterior que hice en dos tiempos. Ahí se ve el túnel posterior. En el primer tiempo lo que hice fue relleno de túneles y hice un aumento de la pendiente posterior que era inicialmente neutra y se lo llevé a 6 o 7 grados. Este es el instrumental que utilizo yo, el Infinity de Conmel, que recientemente fue lanzado. Además soy parte del equipo de diseño. Los portales bastante parecidos a los que Francisco comentó antes. El portal posteromedial es importante también, como él puntualizó, hacerlo bien alto para tener bastante maniobrabilidad. A mí me gusta utilizar uno que tenga acceso para poner el suero, porque es mucho más dilatada la parte posterior si ponemos el suero que entre por posteromedial, similar a como hizo Francisco. Limpiamos bien. El túnel tibial es también una nueva guía que está en el mercado de Infinity, y la bondad de esta guía, que se puede utilizar con una mano, es que además de ser guía para la aguja, yo lo utilizo siempre, lo pongo desde antero-lateral, es algo a tener en cuenta también para disminuir el killer turn, no solamente raspar la parte del ángulo, sino también hacerlo desde el lateral, en consonancia con la orientación que hay que hacerle al túnel. Y esta guía no solo permite parar la guía, sino también hace un soft tissue retractor porque empuja, y además manteniéndola sirve como un protector cuando salgamos o sea que manteniéndola, no hace falta quitarla, nos permite también evitar que la broca vaya hacia los elementos enemigos. Ahí se puede ver el túnel previo, muy arriba, que está muy poco anatómico, y el túnel nuevo. Y aquí, bueno, las opciones son múltiples. Se puede hacer dentro-fuera, fuera-dentro, un fascículo, 2 fascículos. En este caso, por ejemplo, es uno haciendo técnica dentro-fuera con un fascículo. En este otro caso, que es ahí se ven los túneles previos, que no tenían nada que ver con la anatomía. En este caso es un bifascicular, insisto, con técnica fuera-dentro, es un poco más cruento. Ahora no lo estoy haciendo así, ahora hago siempre dentro-fuera. Hay que hacer una pequeña incisión, esta es la parte mala, y además hay que hacer túneles que atraviesen todo el cóndilo, y si hacemos bifascicular son 2 túneles considerables. Normalmente siempre primero hago el túnel del fascículo anterolateral con estas brocas. En principio utilizo alrededor de un 10 milímetros para el fascículo anterolateral, entre 9 y 11, dependiendo un poco del tamaño del paciente. Tiene que ser muy superficial
la referencia es el cartílago, hay que intentar lo más anterior que se pueda, porque además luego ahí pondremos el tornillo y el injerto se va hacia atrás, por lo tanto, ya solamente por la posición del injerto se está posteriorizando o haciéndose más profundo. Y luego el fascículo posteromedial, que en este caso deja un dilatador en el otro para evitar que haya coalescencia de túneles. Cambiamos la orientación, cambio los grados también para que haya diferencia, que haya un suficiente puente óseo entre ambos, como vemos aquí. La orientación de ambos túneles son distintos, como vemos en esta imagen con los dos dilatadores. Y luego hacemos también, hay pequeños trucos para obtener las suturas. El problema con esta introducción desde distal a proximal es que muchas veces es complicado, y sobre todo en bifascicular, y Francisco lo puntualizó también. A veces no es fácil porque se traban en la parte de atrás, cuesta un poco, hay que hacer efecto de polea, como estamos viendo aquí, pero no es muy fácil a veces, insisto, sobre todo en bifascicular. Y ya luego mostraré los cambios que hago actualmente. Utilizo también, de las pocas veces que uso el injerto, es para el que uso a posterior. Uso una pastilla única, una inserción única a nivel de la tibia, y luego divido de forma asimétrica la parte tendinosa, con lo cual más o menos tendría lo que había comentado antes, un túnel de unos 10 milímetros y otro de 7, un fascículo, el de 7 para el posteromedial y el de 10 para el anterolateral. Y esta es la parte un poco más complicada que cuesta, haciendo el efecto de polea, a veces entra la primera, a veces no. Ahí es cuando nos acordamos de nuestra familia, de que no quiere entrar. Cuando entra fácil en este caso, estamos muy contentos y satisfechos. La introducción de ambos fascículos. En este caso, fijo primero la tibia con un tornillo interferencial, luego fijo el fascículo anterolateral a 90 grados y el posteromedial cerca de la extensión con estos resultados, y también el efecto sobre el cruzado anterior, como habíamos comentado antes, restableciendo la tensión normal del mismo. Y lo que comentábamos antes, a tiempo cero, muy satisfechos. Este es un punto que ahora luego lo comentaré. Las células dinámicas son, creo, un game changer actualmente, y comentaré luego por qué. Pero mi actual preferencia es uso la pastilla, pero para hacer el fascículo anterolateral, y luego tengo uno solamente de partes blandas, también con botón ajustable, para hacer el fascículo posteromedial. Y esto lo hago desde 2 túneles a nivel del fémur de forma dentro-fuera, fijo el taco de hueso de la parte grande del injerto del anterolateral y lo introduzco de forma retrógrada, lo cual es extraordinariamente fácil y simplifica muchísimo el paso del injerto. Y luego hago la introducción también del tejido de partes blandas, del injerto de partes blandas, del fascículo posteromedial, como vemos aquí, y lo ponemos de forma retrógrada. Como vemos también, restituyendo la tensión del ligamento cruzado anterior. Y como había comentado también antes, para la última pincelada de mi presentación, es la importancia del bracing. Lamentablemente esto es relativamente nuevo y no tenemos resultados clínicos, ni yo ni nadie, no hay nada publicado al respecto, por lo tanto nos tenemos que basar un poco en la literatura de estudios biomecánicos. Estas células dinámicas hacen que evitemos por la gravedad de la pierna que vaya cayendo hacia posterior, que esto suceda, y hay que utilizarla de forma continua, 7 horas, 24 horas al día, 7 días a la semana, por los primeros 4 a 6 meses de forma ininterrumpida. Es un poco incómoda al principio para el paciente, pero a mi modo de ver, los resultados que estoy teniendo y que estoy comparando con los previos son increíblemente superiores. Y como había comentado antes, son estudios biomecánicos, aún no hay nada clínico, pero como vemos aquí, la traslación posterior en los 2 plots de la izquierda, ahí está hablando cuando no está reconstruido, por lo tanto incluso en reconstrucción podríamos plantearlo como la utilización en tratamiento conservador, y como también cuando está reconstruido, la diferencia en la traslación posterior es muy importante a nivel, ¿no?, de disminuir esta traslación posterior cuando tenemos esta órtesis dinámica puesta. Y también se ha demostrado cómo disminuye secundariamente las presiones a nivel de la articulación femoropatelar. Entonces, un poquito como take home message del trabajo. Bueno, yo también utilizo en algunos casos el monofascicular, normalmente lo hago en los casos más leves, también a veces en multiligamentaria por una cuestión de tiempo, pero en general mi preferencia es utilizar
un bifascicular, sobre todo si hay lesiones acompañantes de los corners, con una laxitud de moderada a severa, y creo que es intentar en la medida de lo posible siempre utilizar rodillera dinámica. Insisto, para mí ha sido un cambio extraordinario en los resultados que siento a nivel, al menos desde el punto de vista de la estabilidad objetiva. Y por último también invitar a los compañeros de todo el mundo. Tengo una cuenta de Instagram donde hacemos casos interactivos, casos complejos, nuevas técnicas, donde les invito a ver y participar, sobre todo porque ahí es una zona de intercambio de opiniones y no de pasaje de enseñanza unidireccional de mí hacia el resto. Muchas gracias. Pues, doctor Pablo Gelber, muchísimas gracias. Excelente ponencia. La verdad es que estamos gratos de haberte escuchado y realmente felices de que nos hayas aceptado la invitación a pesar de la hora en que estás ahí y sobre todo que tienes que ir a trabajar ahora. Muchísimas gracias. Seguramente tenemos preguntas. No sé si Dr. Richmond, I don't know if you allowed us to make some questions to Dr. Pablo because he's going to go to keep working and sleep a little bit before to go. Oh, sure. Thank you. Cesar. Thank you, Dr. Rich. Pablo, una pregunta que quisiera hacerte. El espacio que dejas entre los dos túneles, más o menos, le das diferente orientación, ciertamente, pero ¿cuántos milímetros dejas o cómo calculas eso para no producir una fractura ahí en fémur? Sí, es una buena pregunta. Depende al final. Yo soy muy poco amigo de las medidas habituales, o de hacer siempre la misma diferencia de 2 milímetros, 3 milímetros en toda la cirugía, porque yo creo que todo al final depende un poco del paciente que estamos hablando, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Entonces, en estos casos yo procuro básicamente ser lo más anatómico posible. De acuerdo a la rodilla también determino el tamaño de los injertos. Entonces, dependiendo si es un paciente, digamos, de una altura de 1,75 a 1,80 para arriba, utilizo estos injertos de 10, 11 milímetros versus 7, y en ese sentido, al hacerlos divergentes, evito que haya una rotura entre ambos túneles. Más que fijarme en una posición, yo intento ser lo más anatómico posible. Si por lo que sea veo que ese cóndilo no me permite hacer los túneles que yo quiera hacer, pues tengo que disminuir el diámetro del injerto y de los túneles. Entonces me fijo más en la anatomía y qué me permite esa anatomía poner en la rodilla. Ok, muchas gracias. Y aquí tengo otra pregunta del panel que dice, viendo que has mostrado 2 métodos aparentemente de fijación, ¿cuál es tu preferencia para fijar finalmente los injertos? Sí, para fijar es más fácil hacerlo en la primera que he mostrado, porque uno fija la tibia y luego de forma más separada puede fijar el fémur. Pero mi preferencia actual, los últimos 4 o 5 casos, ya hace un año, vengo haciendo de forma al revés, ¿no? En esos casos hay 2 alternativas. O fijar los 2 fascículos en fémur, como hemos visto, y luego en tibia hay que fijarlo, a pesar de que van por el mismo túnel, de forma independiente. El problema es que para fijarlo de forma independiente, ahí no se puede fijar con un tornillo, ahí tendríamos que fijarlo con grapas, ¿no? Evidentemente, si fijo con tornillo, ambos se van a fijar a la misma tensión, no puedo modificar la flexión, el grado de flexión. A mí no me gustan mucho las grapas, soy poco amigo, creo que es algo que deberíamos prácticamente dejar de utilizarlos. Entonces la adaptación que he hecho es fijar primero lo fijo con un tornillo interferencial a 90 grados de flexión, no tenso por completo el fascículo póstero-medial, y el póstero-medial luego voy a la extensión, y como es un botón ajustable, acabo de hacer la tensión de esa manera. Es una adaptación un poco más sofisticada, pero es la manera que encontré para poder no tener que recurrir a las grapas de ligamento. Ok, y ya para ir a dejarte descansar, tengo una pregunta acá interesante ¿tú qué opinas del inline? Yo estoy viendo que todo hace transtibial,
Y inline, ¿lo recomiendas, no lo recomiendas, no lo usas? ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, yo no lo uso. Creo que lo he hecho 1 o 2 veces hace muchos años. En casos de revisiones, creo que es útil. Pero lo mismo, es una técnica más agresiva. Hoy día, bueno, también se puede hacer de forma artroscópica, pero creo que es más agresiva la técnica, es más riesgosa. Si se hace abierta también es más agresivo, evidentemente. Y no hay ningún estudio que demuestre la superioridad. Y pasar una técnica que es ciertamente más demandante y más agresiva, creo que no tiene sentido, al menos en mis manos. Insisto, si alguien se siente cómodo haciéndola, pues hay que hacerla. Cruzado posterior hacemos mucho menos que cruzado anterior, entonces creo que nos tenemos que centrar en una técnica y con las adaptaciones del caso, para cada caso en particular, intentar no movernos de allí, porque no hacemos más de 10 casos al año, entonces ir probando diferentes técnicas creo que no es lo más apropiado. Cada uno tiene que al final encontrar la suya. Hay alguna gente que propugna inlay, pero no hay clínicamente nada que lo demuestre. Y a mí lo que me ha demostrado un cambio brutal en los resultados es la utilización de las células dinámicas. Son caras, la que he puesto ahí, las más baratas son $700, $800, pero hacen, insisto, no lo puedo esto respaldar con resultados clínicos, ni yo ni nadie, todavía no están publicados, pero tanto estudios biomecánicos como mi sensación con los resultados, creerme que es el día y la noche. Perfecto. Sí, a propósito, la última pregunta y te dejamos descansar. Esta rodillera que estás usando, ¿cuánto tiempo lo usas y en qué grados lo usas? ¿Extensión completa, flexión, ligera flexión? ¿O cómo vas haciendo el uso de esta rodillera? Que ya lo tomamos foto para imitarlo, porque aquí en México somos buenos imitadores. Muy bien, no hay problema. Al final no importa imitarlo, sino importa lo que le damos al paciente. Y claro. Esta rodillera yo la utilizo, las dos más conocidas es la Medi PCL, que es esta, y la PCL Jacket, que son las dos más, esa incluso es más cara. Esta la utilizo en el quirófano, la verdad que le pongo un inmovilizador normal porque está con todo el vendaje muy grande, no se le puede poner, pero ya al día siguiente le retiro todo el vendaje y ya le coloco esta rodillera, el cual la tiene que utilizar de forma 24/7, o sea, todos los días, todas las horas, por mínimo 4 meses, entre 4 y 6 meses, de forma continua. Sí, es un poco complejo, pero hay que hacerla hasta que eso está realmente el tejido vuelve a adquirir una fuerza importante. O sea, la utilizo de forma continua y por esas horas. No le limito la movilidad. Con esta rodilla, antes lo tenía un mes en extensión, ahora con esta rodillera que ya la utilizo hace 3, 4 años, les permito la movilidad sin limitación desde el primer día. Sí que lo mantengo en descarga, me gusta que estén en descarga 3, 4 semanas con el ligamento cruzado posterior, pero les permito movilizar la rodilla de todo lo que tolere. No, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengas tú, Francisco? Dr. JR, if you have any questions, even to make this thing a little bit more exciting before Pablo goes. Igual, Francisco, si tienes alguna pregunta, alguna opinión, dejamos descansar a Pablo. Certainly like to congratulate both Francisco and Pablo on great lectures. They really did a fantastic job explaining the techniques of PCL reconstruction. Pablo, pues muchísimas gracias. Te dejamos descansar y te agradecemos nuevamente y reiteramos nuestro agradecimiento, nuestra admiración por tu dedicación y tus ganas de enseñarnos. Muchísimas gracias y nuevamente repetimos, estamos endeudados contigo. No, no hay ninguna deuda. Además ya hemos dicho cómo se pagará con un asado argentino mezclado con tequila mexicano. Y bueno, también pido disculpas de no poder. Dr. Richmond, I apologize for not being here for your outstanding, I'm sure about that lecture. But, it's really late. I need to sleep a little bit more. I have 3 complex cases in 2 hours now. So I'm so sorry about that. Anyway, I will see your lecture later in the YouTube channel, so I can update the whole lecture on that. So sorry for being impolite. I'm sorry. Well, no apologies are necessary, Pablo, and get some rest and have a good day in the operating room tomorrow. Thank you so much. Goodbye to everyone. Gracias a todos. Gracias.
A continuación tenemos al doctor John Richmond. Él es, it's an honor to present Dr. Richmond because he's a good teacher and somebody who was dedicated to the education for many, many, many years. Actually, a lot of orthopedics here in Mexico, we've been rotating with him in one of these hospitals in Boston. And I was fortunate to be one of your fellows. Thank you very much, Dr. Richmond. Actually, Dr. Richmond, he's going to talk about the reconstruction of the posterior ligament. He's going to talk about his old and vast experience. El Dr. Richmond nos va a hablar del ligamento cruzado, reconstrucción de cruzado posterior y su amplia experiencia. Él es actualmente es miembro honorario del Baptist Hospital en Boston y trabajó por muchos años también como el director del Massachusetts, the New England Medical Center in Tufts University as a medical physician, y también es past president of the Arthroscopy Association of North America. And actually, it's chairman emeritus of orthopedic surgery of New England Baptist Hospital. And Dr. Richmond, we can spend all night giving all your here, and please tell us about your experience in this topic. Thank you very much for being with us again. All right. Well, thank you, Cesar. It's a pleasure. I am missing my trip to Mexico this year. This year would have been my 60th trip to Mexico for teaching, so I have not been able to do that. So I'm disappointed, but hopefully this will be a good substitute. Let's see if I can get this to go, and here we are. So I've been doing this for almost 40 years, not quite. And Cesar was with me back in the 1980s, I believe. Was that correct, Cesar, in the 80s? All right. So anyway, I have some disclosures. I do everything transtibial. I do not do anything inlay or onlay as far as grafting techniques. I've used autografts and started with bone tendon bone, which is not a very easy graft to use for the posterior cruciate ligament. I used a fair amount of quad tendons with bone, rarely with hamstrings, because I think you can't get quite as robust an amount of tendon as you want. And I predominantly now use Achilles tendon with bone. And I have also switched over from using just a graft, but also stenting acute PCL tears. I've used both single bundle and double bundle, and I currently use a double bundle, but I put it in through single tunnels. So it really is the equivalent of a single bundle reconstruction, but by using the two arms of the bundle, it makes it technically easier to pass. So there's, as we've heard tonight, great lectures before, anterolateral and posteromedial bundles. Up until the mid-90s, I used a single bundle graft, and with the data that Chris Harner presented at that time, switched over to a double bundle because it made technically more sense because of the biomechanics, that thought it would work better, that it would be a graft that would give better results for posterior cruciate reconstruction than the single bundle. So I did double bundles beginning in, I believe it was 96, 97 in that time frame. And I'll skip through. We know the anterolateral bundle is the predominant graft. Technically, I've been doing a single bundle with anterolateral anatomy. Switched over to a double bundle doing both anterolateral and posteromedial. And that's technically hard to do. I'm going to skip over the restraints here. We've seen great demonstrations as far as the physical examination is concerned. We've also heard important lectures about how important it is to recognize the associated laxities that you may have, whether it's posterolateral, posteromedial,
or other laxity. Isolated PCL laxity, typically 10 millimeters or less. It will normally decrease when you internally rotate the knee, and there won't be any increased varus or valgus laxity. And if you look at external rotation, the increased external rotation that you'll have with just an isolated PCL is less than 5 degrees. If you've got a combined PCL and posterolateral, you're going to have increased posterior laxity more than 10 millimeters. You'll have increased varus laxity. You'll have increased external rotation greater than 10 degrees, and then a positive external rotation recurvatum test demonstrated here. Combined PCL, MCL, you'll have increased straight posterior laxity, and on the posterior medial, for the posterior medial side or medial collateral laxity, when you internally rotate the tibia, you'll get an increased posterior drawer, which you don't normally get with an isolated PCL. So you have to look for that. I think Pablo did an excellent job in pointing out that you've got to look for associated laxities and fix all of the laxities if you're going to do PCL surgery. Imaging, MRI scan, acutely it's 95 to 100% accurate. We can see an acute tear on the top. You can identify the site of the injury, but interestingly, chronic PCL injuries may revert to what looks almost normal. And if you see on the bottom graph, or the bottom ligament, this looks somewhat normal, but it really is not. It's redundant. So what will happen with a chronic PCL tear is oftentimes it will heal, but it will heal in an elongated position so that you'll have persistent instability, persistent laxity, even though it may look like it's a normal ligament. So posterior cruciate, what do I do with posterior cruciate and posterolateral or posterior medial corner injuries? I like to now do those surgeries very early. I didn't do them early in the past. I would treat people with rehabilitation and see how they did, but I've reverted to doing things relatively early. And the reason for doing things early is that you can potentially avoid having to do a complete posterior cruciate ligament reconstruction, but you can rather stent the PCL. You can put in a graft that goes right next to the PCL, and particularly if they have a PCL tear off the femur, you can repair that and stent it. So I will do that both for PCL tears with posterolateral corner and also PCL tears with the MCL. So I've switched from being a delay surgery to doing an early surgery and try to avoid having to do a complete reconstruction. That being said, with chronic PCL insufficiency, I will do a complete reconstruction. So if you've got a multi-ligament knee, remember if you've got a posterior cruciate and anterior cruciate or a triple ligament injury where one of the corners is torn, remember to treat that like a dislocated knee. Worry about the vascular status, follow them carefully, and don't miss a vascular injury if you've got a multi-ligament injury like that. So femoral avulsions. Femoral avulsions, isolated repairs don't work well, but they're a perfect situation to repair the PCL and then stent it or augment it. So we'll look at that in a little bit. So Jung in Arthroscopy in 2010 presented acute to subacute stenting in the first 10 weeks post-injury. He used a transtibial hamstring technique and placed the graft next to the PCL attachment sites. And he was able to decrease the average laxity from 7 millimeters by 7 millimeters from grade 3 down to grade 1. I modified that in 2010 when I first saw his data and said, I'll just use a tripled semi-T for the stent, and actually extended the indication out to 16 weeks. And I now think you can, if you want, you can actually extend the indication for stenting out pretty close to 6 months. I wouldn't go past 6 months, but certainly for 16 weeks, it's safe.
This is the most recent data from arthroscopy. This is 2 years old, level 3 study looking at their data from almost 200 patients using a tibialis anterior allograft to stent it. Up to 6 months post-injury, they had equal laxity and function with stenting an acutely torn PCL. Between 6 and 12 months, their results were questionable, and I would suggest if you're going to think about doing this, don't do it after 6 months. But certainly in the first 1, 2, 3, and even 4 months, it works well. So to show you what it does, this is an acute PCL tear. We can see mid-substance tear treated by myself with an internal stent at 6 months. So here's the stent. It goes very close to the PCL. So here's our PCL laxity right there. You can see how loose it is. That's the anterior cruciate ligament. There's the posterior cruciate ligament. It looks, it's a relatively chronic. This is about 3 months out. It's that patient that we just saw. This is the knee that we're looking at. So we did the surgery at 3 months out, and technique wise, here's the PCL here. That's the remnant of it. This is the drill hole just down by the posterior medial attachment on the femur. Here we are on the tibia, posterior cruciate ligaments there. This is the root attachment of the lateral meniscus right there. So we're putting this between the root of the medial meniscus, excuse me, not lateral meniscus, medial meniscus, between the root of the medial meniscus and the posterior cruciate ligament here. The graft is relatively small. It's a tripled semi-T, so it measures roughly 6, 7, 8 millimeters in diameter. It goes in next to it. Oops, lost my slide. Oh, darn. Here it is. Well, anyway, that was out of place. So here's the piece. Here's the stent on the femur. There's the remaining PCL there. Here we see it going back. See the anterior cruciate is now nicely tensioned. If we look at the video now, and this is doing an anterior posterior drawer, we don't see any translation of it. And I just showed you a picture of it 6 months after. This is now 7 years out afterwards. We can see the anterior cruciate ligament is nicely taut, meaning that the PCL has been restored to tension. Here's the PCL portion. So that's the PCL that healed. It's just next to where my PCL stent went in. So this is a nice technique to avoid having to do a complete graft. You can only do it in the first 4 to 6 months. It does work well. It's an easier technique and avoids having to do a complete graft. Not to say that there isn't a role for complete PCL grafting. I think there certainly is. I happen to be an allograft selector. I use a double armed graft. Between about 1995 and 2008, I did double bundles. So I used 2 bundles, 2 drill holes. In 2008, Greg Finelli from the US published his paper comparing double bundle to single bundle. And it turned out that his results, although were slightly tighter on examination, his clinical results as far as function, feeling of stability, return to sports and other activities was the same, whether he did double bundle or single bundle. So I switched back in 2008 from the double bundle to the single bundle, but I use these 2 bundles just because it's easier to pass. You've got 2 arms, you can bring them up kind of side by side like this and get them around, and they just go through the hole much more easily. The bone block I use is always 12 millimeters, so I take that Achilles block and make it 12 millimeters in diameter. The tendon put together, the 2 arms together are 10 millimeters, and you have a nice length that can be 14 to 17 millimeters long. That allows you to both fix it in the tunnel with an interference screw, and then you can also
fix the graft up on the femur. So I put the bone block is going to be in the tibia. So standard PCL here. You can see the empty space. There's no PCL back there. So I use the bone in the tibia. We're going to skip forward. I can't remember if it was you, Francisco, or Pablo said 7 millimeters behind your drill guide to the back here. For me, drilling a 12 millimeter tunnel, you really do need that 7 millimeters, because if you don't, you'll violate the cortex back here and you risk neurovascular injury. So I put that up there. I drill up to the posterior cortex with a 12 millimeter drill. That's the bone block diameter. Once I hit that posterior cortex and I'm drilling under power, once I feel that posterior cortex, I take the power off and I switch to a 10 millimeter drill, because that's the diameter of the soft tissue. So I go through, and you can see that creates a step in the tibial tunnel in the back. So we're looking at the tibial footprint right here, posterior capsules up here, and there's a step right there. So when I pull that graft up, the 10 millimeter soft tissue goes up through the tunnel nicely, and the bone block stops there. And that's your fixation. It's fixed by that bone block against that. It protects the graft at the killer corner. You don't have to worry about the graft abrading, because we're going to put an interference screw that pushes the bone block right to the back of the tunnel. So here's that tunnel. This is anterior. This is posterior back here. Here's the bone block and the screws in front of it, so that the bone block is pushed way in the back. The graft is way down inferior, and it gives you nice anatomic fixation. And it's doubly fixed with a combination of the step and the screw. So here's one that I did a double bundle on, and I did a double bundle on this one because the ligament of Humphrey was still intact, and said, well, let's put the double bundle in. We'll put the 2 drill holes there. I tension the anterolateral bundle. If you're going to do a double bundle, 90 degrees, maximum anterior drawer on the tibia when you fix it, and then maximum pull on the graft when you fix it. With the posterior medial bundle, you then want to bring the knee out towards 30 degrees of flexion, again, maximum anterior drawer, and maximum pull on the graft to fix it. So here's what that looks like. I'll show it. This is that a double bundle graft. You actually can't see the ligament of Humphrey in the back anymore, but you can see the ACL is now nicely tensioned, and we've got a double bundle graft with the ligament of Humphrey in the back. So I think it's helpful to have many techniques. I'm not a strong proponent for double bundle. I think a single bundle works fine. If we look at the data, the most up-to-date data, and Bob Laprade in the United States is a strong proponent of double bundles. He looked at a meta-analysis and found no difference in, and this is clinical outcomes, no difference in function, no difference in their subjective function and their subjective outcomes, and only found 6/10 of a millimeter different. So not even a full millimeter different, double bundle versus single bundle. So single bundle, not quite as tight, but awful close. The other question that comes up, allograft versus autograft. I used a lot of quadriceps tendon autograft in the past. I really think that the allograft functions just as well. So this is not a true meta-analysis, but a systematic review from John Grant at the University of Michigan in the United States. Slightly increased laxity with the allograft, 0.3 of a millimeter. So if you look at it, single bundle functions just as well, maybe slightly more play. Allograft functions just as well, maybe slightly more play. So I'm a single bundle allograft reconstructor for those that I reconstruct, and I'm a stent for those people who are early on. So
to go through the history, patella and quad tendon single bundle into the late 90s. Then I did a double bundle for about 10 years. And in 2008, Greg Finelli said, you really don't have to do that double bundle. And I agree, you can get by with a single, get just as good results. It's technically easier. I use an allograft just because I think you don't have to harvest anything. The only good autograft, I think, is the quad tendon, and I don't like to mess with the quadriceps mechanism when you're doing PCL surgery. So double bundle, but single tunnel Achilles allograft. And then in 2010, I switched to a stent without actually doing a reconstruction. Initially it was up to 4 months, but as I said, now I think you can get up to 6 months. So I'm sorry for going late here, Cesar. I don't want to keep your audience up too late tonight. But hopefully that's been a benefit to give you a historic point of view as to why I am where I am now and what I think makes sense for PCL surgery. No, the other side, Dr. Rich. Thank you very much, because thank you for your excellent exposition, and thank you because all that experience that you accumulate in 40 years and more, and to give us in 30 minutes. I know it's difficult, but we're very pleased to hear all that good things and good details that are going to help us a lot. Here we have a questions and about the when you have the injury in the multi-ligamentary injuries and the posterolateral, posteromedial corner, how you go? First of all, you do the PCL and then the posterolateral or posteromedial, or which order that you use? I do the intra-articular portion arthroscopically. I like to do it at about 7 to 10 days, Cesar, so that you've got some healing of the capsule so you don't get fluid everywhere. I do the intra-articular portion first, get my tunnels drilled, get my graft placed and fixed on the tibia. I don't fix it on the femur till I've done the corners. I then do the corners. I'll repair the posterolateral corner and augment it. I'll usually use an allograft to augment it. So I'll put the stent in if it's an acute. So this is an acute injury. I'm not doing a reconstruction. I'm just stenting that PCL. Fix it on the tibia. Don't fix it on the femur till you get the posterolateral corner done, and then fix everything. PCL first, posterolateral corner second. PCL first, medial collateral second. Okay, thank you very much. Francisco, ¿tú cómo haces eso cuando tienes igual lesiones multiligamentarias? ¿Cuál orden vas? Sí, digo, es una cirugía difícil la multiligamentaria, pero desafortunadamente cada día hay más. Hay muchos accidentes de moto en México y actualmente están llegando muchísimas. Entonces, yo creo que primero hay que fijar la estabilidad anteroposterior y después fijar las esquinas posterolaterales o posteromediales. Yo fijo primero el cruzado posterior o cruzado anterior y ya me fijo las esquinas, ya sea medial o lateral, dependiendo de lo que se haga. Pero a veces, por cuestiones de costos, utilizo el cruzado posterior con Aquiles y lo saco por el cóndilo y hago el medial. Hay unas técnicas por ahí publicadas, reportadas en Arthroscopy, que con un solo injerto puedes hacer los dos ligamentos. Ok. La otra pregunta que tenemos aquí, cuando tienes ruptura de ligamento cruzado anterior, ¿cómo calculas o qué haces primero y cómo calculas en qué punto voy a tensionar mi anterior y mi posterior para hacer un equilibrio entre los dos ligamentos importantes interarticulares? Dr. Richman, the other question would be, if you have injury of your ACL and PCL, how do you make your isometric point to have a good stability when you don't have ACL? How
how are you going to calculate your congruency between your ACL and PCL? Empezamos con, we're going to start with listening to you, Dr. JR. Okay, so if your capsule is intact posterior, so that you've got, you can bring the knee out to full extension, and your posterior capsule is still intact, you can then do it at full extension, fixing first the ACL, because the posterior capsule will limit the amount of anterior translation you get. If your posterior capsule is not intact, then you have to, excuse me, then you actually have to compare beforehand as to where the tibia normally sits on the other side. Because if the tibia is just a centimeter forward, which is typical, so the tibia will be 1 centimeter forward from the femur with the knee flexed at 90 degrees. If that's the case, if that's what the contralateral side is, that's how you fix it. So I will typically do the ACL first, get that 1 centimeter step off so the tibia does come forward a centimeter, and then fix the PCL. Okay, y tú, Francisco, ¿cómo abordas esa patología? Yo generalmente fijo primero el cruzado posterior, porque como yo hago una sola banda, entonces reduzco y veo el escalón tibial. Si lo recupero bastante bien, primero fijo el cruzado posterior y después fijo el cruzado anterior en extensión completa del cruzado anterior. No a 30 grados, no, extensión completa. Okay. La otra pregunta, ya ves que dicen que cuando hacemos doble banda, particularmente la banda posteromedial ayuda a estabilizar la tibia en las rotaciones. ¿Has tenido alguna diferencia o tú notas que el paciente te refiere a alguna inestabilidad rotacional? Back to question, Dr. JR. The literature says that when the postural medial, when you do the reconstruction of PCL, and the postural medial makes an stabilization in the rotation way, medial lateral. And did you found any difference when you do single bundle or double bundle in the stabilization of the rotation medial or lateral in the evolution? Te escuchamos, Francisco. I'm going to first of all, Francisco, and then you go. Realmente no, no han referido eso. Solo, lo que sí es que con los atletas es donde he tenido algunas cuestiones ahí, sobre todo los gimnastas que me ha tocado ver, porque ellos a veces se lesionan con hiperextensión. Y entonces ese sí sería de los casos que sí haría doble banda para evitar esa parte de la banda posteromedial. Entonces, en esos casos, sobre todo atletas que van a pivotear o hacer alguna actividad más allá, les hago la banda posterolateral la posteromedial, porque sí van a tener cierto grado de laxitud y eso es, como decía Pablo, se puede aflojar un poquito. Okay. How about you, Dr. Rich? So, I'm not sure I've got the question accurate here, Cesar, so give it to me again to make sure I'm answering the right question. Sure. The literature says that the posterior medial bundle of the PCL helps in the rotation and the stability of the rotations of the knee. And thinking that you've been doing single and double bundle, did you feel any difference in the stability of the rotations when you do single bundle? I do not, Cesar. I think you control the rotation adequately with a well-positioned, and it's predominantly an anterolateral bundle that I'm making anyway. That with a single bundle graft, and I think the subtleties of a little bit of rotation are not something that I appreciate and say, oh, that's different whether I'm doing it single or double bundle. Okay. Francisco, ¿tú qué
¿qué inmovilizador usas y por cuánto tiempo en la reconstrucción? Porque obviamente no tenemos esta rodillera que tiene Pablo allá en Europa. Sí, lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer es el inmovilizador rígido, completamente, y le ponemos una almohadilla en la parte de la tibia, en la parte más proximal de la tibia, para que aviente ¿cómo se llama? La tibia hacia el interior. Yo sí lo dejo 6 semanas en extensión completa. Lo único que sí recomiendo es que estar moviendo la patela. Eso es muy importante para evitar la fibrosis, mover la patela. Pero sí es un inmovilizador, y ya después le cambio una rodillera mecánica graduada, después de la 6ª semana. El apoyo también se lo difiero hasta 5 o 6 semanas. Okay. ¿Y qué grosor finalmente en tu única banda única, qué grosor de injerto usas? Todos 11 milímetros, todos, independientemente del tamaño. Si hubiera 12, el problema es que no existe una broca 12 en México. Existe la broca, es 11 milímetros y es la que uso. No me bajo de ahí para todos los pacientes, porque la anatomía es lo que dice, el corte transverso es de 11 milímetros del cruzado posterior. Ya. ¿Y tus métodos de fijación que usas, cuáles son? Fijo arriba con el botón ajustable, porque ya sé que voy a meter 20 milímetros de injerto, y en la parte inferior fijo con un tornillo y a veces con grapa. ¿Y al deporte igual que Pablo, 6 meses después? No, yo... 6 meses, no. ¿Cuándo regresas al deporte? No. ¿Al año? Al año. Al año. ¿Rodillera 6 meses? Sí. ¿Y apoyo? Después de 8ª semana. 8ª semana. Con parcial. How about you, JR? You using a special brace for the after surgery, and how long time you leave it in extension, or you leave free motion? And when did you start the bearing, and when did you start the sports? So I put them in full extension in a brace that's got an extra pad to give them anterior thrust on it, and I lock them in full extension for 2 weeks. So no motion for 2 weeks. Then after the 2 weeks, I start them on prone passive flexion. So a physiotherapist bending their knee, but they're not bending their own knee. They're weight bearing, partial weight bearing for the first 2 weeks in the brace on crutches. And then at 2 weeks, when they start bending it, I allow them again to be weight bearing is tolerated. But again, the brace locked in full extension, so they're not really bending their knee. They're not using their hamstrings until they get a full 10 weeks out from surgery. At 10 weeks, I let them out of the brace, so it's a long brace, and no active hamstring strengthening until they're 16 weeks, so 4 months out from the surgery, and no sports for a year. Yes. All right. Well, thank you very much, Dr. Richman. Muchísimas gracias, Francisco. Y a todo el público, gracias por su paciencia y gracias por estar con nosotros. La verdad es que agradecemos mucho, Francisco, por todas tus aportaciones. Como siempre, excelente expositor, excelente tema y excelentes resultados. Y la verdad que aprendimos mucho. Y muchas gracias, Francisco. JR, the same for you. Thank you very, very much for this position, and thank you for your teaching. I thought that Dr. Rich won't teach us anymore, but you keep teaching us. Thank you very much. Thank you very much, and thank you for taking time to be with us. Well, Cesar, congratulations, and Francisco, excellent job. But congratulations, Cesar. As always, a pleasure to deal with you. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias un saludo a mis amigos de Guadalajara, a Sergio y a Tafoya. Nada más a ellos. Ya te estoy viendo a ti, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Saludos.